Ser podcast. Muy buenos días, tardes y noches. Hoy se estrena el segundo episodio del podcast Las Cuatro Heridas, una idea original del escritor ubetense David Uclés. Desde los estudios de Cadena Ser de Madrid os acompaño brevemente. Soy Esther Vaquero, periodista y presentadora encargada de darle voz a esta entradilla informativa. Esta segunda emisión del podcast os conducirá al inicio de la horrenda Guerra Civil Española y lleva por nombre... Traición. El golpe de Estado. Episodio 2. Llegó con 3 heridas. Querido oyente, bienvenido y bienvenida. En este segundo episodio no estaré en la estación espacial, sino en la Tierra y en mi propia tierra, en esta sala jienense tan antigua, el Salón de los Espejos del Casino de Baeza. Un lugar cargado de historia que acogió hace un siglo a Machado recitando y a Lorca tocando el piano. Desde aquí cantaré al final del capítulo la tarara. Lo haré a oscuras y solo con una vela, a ver si aparecieran así en los espejos aquellos poetas desaparecidos. En este episodio hablaremos del efecto que causó el golpe de Estado del 36. Cuando necesito explicárselo a alguien, siempre echo mano de una comparación muy manida, de la pintura de Goya Duelo a garrotazos, que está en el Museo del Prado. Quizás debería irme hasta allí. Madrid, Madrid. Vale, estoy aquí con mi amigo José Andrés. Como es ciego, le he pedido al guía del museo, Bernardo Pajares, que le describa la pintura. Es una pintura apaisada que ahora está en el Museo del Prado y en ella vemos en tonos ocres y verdes, en un paisaje, un campo montañoso, hay unas montañas a la derecha, vemos a dos personajes que se están peleando. Un hombre lleva una especie de palo, el otro lleva otro palo que, si no nos fijamos mucho, parece casi un cucharón de los que usamos para cocinar, un cucharón de madera, muy grande también. Y se están peleando, llevan ya un rato porque vemos que el de la izquierda tiene ya la cara ensangrentada, le chorrea la sangre por la cara, la oreja, por la camisa que lleva puesta también, tiene sangre incluso en la zona de la cintura, lleva una camisa blanca, grisácea, y el hombre de la derecha se tapa la cara con el codo para que el otro no le arree con ese palo que está levantando en alto. Vemos que llevan un tiempo ya peleándose y si ahora nos fijamos en sus piernas, no hay nada más abajo de las rodillas, así que parece que están como enterrados en el terreno, como si estuvieran ahí hincados y no se pudieran mover del sitio, como si esta pelea que está ocurriendo delante de nuestros ojos fuese a acabar solo cuando uno de los dos o los dos mueran. Es como si Goya hubiese querido que estuviesen ahí anclados hasta que fallezcan. Este duelo a garrotazos. Yo veo energía en ellos, veo que a pesar de que llevan mucho tiempo peleándose, parece que no se van a cansar nunca de hacerlo. Y al fondo, las nubes, un poco de azul del cielo, parece que se abre un claro. A la derecha parece que está poniéndose el sol. Pero solo nos fijamos en esto cuando hemos superado esta escena tan terriblemente violenta que tenemos delante. José, ¿qué te evoca a ti este cuadro? La imagen del duelo a garrotazos. Pues como se solucionaban antes los conflictos, a garrotazos, a sangre, a ver quién era el más fuerte. Ahora, afortunadamente, eso sí ha cambiado, ¿no? Ahora no se solucionan las cosas así. Igual a lo mejor hacemos más daño con las palabras que con garrotazos, ¿no? Y bueno, pues no sé, es triste esa bueno, también casi es que hay algunas pinturas de Goya que son, pues bueno, muy un reflejo de aquella sociedad, de aquellos años, y es cómo se vivía y refleja pues cómo se solucionaban los problemas en aquella época, ni más ni menos. Ahora imagina que antes de que se den los garrotazos, ambos españoles tuvieran sendas jaulas sobre sus cuerpos. Las jaulas impiden que los hombres lleguen a herirse. ¿Lo visualizas bien?
Sí, como una coraza. Añade 2 manos gigantes, enguantadas militarmente de blanco, que agarran la jaula desde arriba y liberan a los españoles. ¿No crees que podrían llegar a matarse? Porque esto es exactamente lo que opino que provocó el golpe de Estado. Bueno, algo parecido. Yo creo que hubo una guerra civil, pero fue provocada por un grupo de personas que sabía que si daban un golpe de Estado, pues que iban a morir muchos inocentes. Yo creo que murieron muchas personas, mucha gente, muchos españoles inocentes, y nadie los protegió. Y efectivamente sabía que las consecuencias iban a ser nefastas para la sociedad, porque estábamos hablando de una guerra entre hermanos prácticamente, ¿no? Es que no se enfrentaban españoles, es que se enfrentaban incluso de las propias familias, ¿no? La ideología política es lo que imperaba, ¿no? En ese momento. Y nadie lo frenó, a sabiendas de que podía ocurrir lo que ocurrió. En cualquier caso, ¿crees que esa herida que se abrió en el 36 se ha curado? Buah, Valentina, esto meterte en charcos, ¿no? Pues yo creo que no, sinceramente, yo creo que no se ha curado. Lo que ocurre que entonces ocurrió la guerra, entonces ocurrió la sangre, como en el cuadro que acabamos de visualizar, ¿no? Con las palabras de este chico del Museo del Prado, pero que ocurrió un siglo y pico antes. Ahora yo creo que nos herimos más con las palabras, ¿no? que con las armas, como en la guerra civil, pero igualmente hacemos mucho daño, ¿no? Y yo creo que existe no sé, yo tengo la sensación de que la sociedad española aún está muy polarizada y muy enfrentada. La verdad es que sí, no sé. Ojalá estuviéramos todos en el punto. Que cada oyente llegue a la conclusión que desee. Para mí está claro. El golpe de Estado instauró el desorden, la muerte y la guerra en el país. Es importante lograr que los adultos lleguemos a tener una misma visión de lo sucedido. De lo contrario, no podremos contarle a los que vienen después lo que ocurrió. ¿Acaso saben los jóvenes algo acerca de la guerra de su tatarabuelo? Me acercaré por el Instituto Ubetense San Juan de la Cruz, donde por cierto estudió el escritor Muñoz Molina, y les preguntaré a ellos. ¿Sabéis que hubo un golpe de Estado? Sí. Ahora que lo dices, sí, pero no te sabría decir. ¿El golpe de Estado más reciente en nuestra memoria, cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió? El de Tejero, ¿no? Sí. 1981, el 23. El 23F, ¿lo sabéis el resto? Sí. Sí. Amén. Vale. ¿En qué consiste un golpe de Estado? Pues es decir, que el pueblo, lo que no el pueblo, los militares, se rebelan contra el gobierno principal, creo, y hacen como una especie de rebelión porque no les gustan las medidas que está haciendo ese gobierno, creo. ¿Creéis que podría pasar de nuevo que se diera un golpe de Estado? Sí. Sí, es probable. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Vosotros creéis que sí? Yo creo que sí. ¿Por qué sí y por qué no? Yo creo que es muy poco probable, porque en un régimen como el actual, que tenemos el apoyo de la Unión Europea, otros países, y un país moderno, una nación moderna, pues creo que un golpe de Estado pues sería algo que nos llevaría años atrás, sería un retroceso, tanto como para España, como tanto para la Unión, como tanto para todo el mundo. ¿Sabéis que cuando ocurrió el golpe de Estado en España en el 36, en Francia había un sistema democrático? ¿Y Francia nos apoyó o no? No. Inglaterra tenía un sistema democrático, tampoco nos apoyó. O sea, al país, a la república, al sistema que había democrático en España, no nos apoyó nadie, a priori, de las democracias que había alrededor, porque Alemania no se puede considerar como una democracia, ¿no? Pero en aquel entonces. Pero no es tan obvio, ¿eh? ¿Qué pensáis de Franco? Es un tema complicado. A ver. Yo creo que no todo es como lo pintan. Yo creo que hay como muchas... Es que no sé cómo explicar. Pienso que no supo gestionar el país al 100%. Lo hizo bien, pero cometió muchísimos errores. Muchísimo. ¿Por qué lo hizo bien? Porque si no fuera por él, actualmente, por así decirlo, España no estaría como está. Creo yo. ¿Cómo estaría? Bastante mal. ¿En qué sentido?
¿Qué habría pasado? Estaría todo el mundo dividido. A nivel de país. A nivel del país estaría todo el mundo dividido. Está dividido actualmente. Eso te iba a decir. Incluso mucho. A nivel Más de de- país, Bastante. tipo de economía, infraestructura. Una mejora. Tema Luego infraestructura. ya, lo que es moralmente. Tema de infraestructura yo creo que acertó en muchos aspectos, pero hizo muchas barbaridades. Claro. Y eso, comparado con construir edificios, puentes, etcétera, yo creo que eso no compensa las barbaridades No que podemos hizo comparar. socialmente hablando. No podemos comparar lo material con la Socialmente vida fue humana. como un atraso, aunque a nivel económico fuese un desarrollo por el tema de infraestructura, pero socialmente fue como encerrarse otra vez. Claro. Aquí siempre en España se dice, no sé si lo habéis escuchado, lo de que Franco construyó muchos pantanos. Sí. En Alemania se dice algo parecido con Hitler, que dice que se construyó muchas autovías. Pero normalmente no es un argumento que nadie saque cuando habla de Hitler. Si a un alemán le pregunta sobre Hitler, no te va a decir que fue bueno porque construyó autovías. Se entiende que un país que progresa democráticamente en algún momento determinado, bueno, democráticamente o al mismo tiempo que otros países que están alrededor de él, que son democráticos, en algún momento va a construir autovías, porque le conviene que se construya. Exacto. Entonces, no sé yo hasta qué punto eso es una virtud de un régimen. Las tuberías se construyen porque necesitamos agua. Claro. Es decir, a Franco tampoco le convendría que el país fuera mal. Estaba cumpliendo su papel como jefe Exacto. de, bueno, como el que controlaba un poco España en aquel entonces. Sí. Azaña, ¿quién fue? Presidente de la República. ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió? ¿Lo mataron? ¿no? No, no O sé. sea, no pregunto por el año. ¿Se fue al exilio o se quedó en el país? No lo sé. ¿Sería? Sí, puede ser. Azaña se fue en el 39, se exilió y un año después se murió en Francia. Estaba muy enfermo. Se supone que muchos dicen casi que hasta que murió de pena, ¿no? Porque él vio como que no pudo hacer nada y se sintió muy impotente. Azaña era comunista, No lo sé. No sé. pero sí sabéis bien quién era Franco y lo que defendía. Sin embargo, el presidente de la República sabe bien poco. Sí. Pero porque a lo mejor cuando te explican la historia de España, no te explican a gente que a lo mejor ha sido relevante, te explican a los más conocidos. Franco y poco más. Tampoco. Fue el presidente de la República. Yo es que creo que estuvo hoy... cada uno, porque quizás Azaña estuvo menos tiempo y Franco estuvo 40 años. Entonces. Yo aseguro que en ese ajedrez dos piezas fundamentales habían sobre el tablero, Azaña y Franco. Y durante la Guerra Civil ambos tenían la misma importancia. Pero no sabe mucho sobre Azaña. Yo creo, desde mi punto de vista, y no lo sé porque lo que hemos dicho, todavía no hemos empezado a estudiarlo, pero ahora mismo lo que yo creo es que se está manipulando mucho lo que es la enseñanza, es decir, nos están enseñando lo que a ellos les conviene que nosotros sepamos. Están omitiendo la parte de la historia que por X o por Y no quieren que sepamos. ¿Quiénes? Pues en este caso el gobierno, Por ejemplo, supongo. en primer bachillerato, los que hemología, ciencias tecnológicas, ciencias de salud, no tenemos historia. ¿No tenéis historia? No, solo los de sociales se podía coger optativa historia del mundo contemporáneo y se da la misma historia que se da en cuarto. Y nosotros, por ejemplo, los de sociales, los que dimos historia el año pasado, dimos un poco historia de guerras mundiales, un poco más, y de España no se vio absolutamente nada. Ni guerra civil, ni Esto es lo actualidad, que nada. digo, que yo creo que está totalmente manipulado. Es decir, estamos aprendiendo lo que ellos quieren que nosotros sepamos y que seamos incultos en ese sentido para no saber lo que pasó. ¿Y qué solución hay ante eso? ¿Qué podemos hacer? Informarnos. Nosotros por nuestro pie tenemos que tener la voluntad de decir, vale, esto no puede estar así porque... Y obligar, o sea, igual que se implica que en lengua castellana se dé y se obliga a darse, pues poner a la misma altura la historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo incluso considero más importante pasado. la historia, que la lengua es muy importante, pero la historia la considero más importante. aún. ¿Qué es el fascismo? Un sentimiento. Se entiende como que tú quieres imponer tu ideología sobre la de los demás. Entonces, pues, Y creer que tú y los que piensan como tú y los que son como tú son moralmente y superiores a los demás, a los que no son como tú. ¿Y el comunismo? El comunismo, Pues como una utopía realmente. sí, es difícil, pero es como que todos debemos ser iguales, la misma propiedad, lo mismo, que nadie esté por encima de los demás, que todos tengamos lo mismo. La práctica es muy complicada, porque siempre habrá alguien por encima. Claro. Exacto. Claro.
lo mío es mío y lo tuyo es mío también. ¿Qué os gusta más a vosotros? ¿Cuál de las ideologías? Si tuvieras que firmar ahora mismo por una de las ideologías, ¿quién firmaría por el fascismo y quién por el comunismo? A ver, ¿por el fascismo quién? No lo sé. Las dos son tremendas. Sí. Para mí. Hombre, ¿las dos son igual de nocivas? Constitucionalismo. Sí, nada más que hay que ver estadísticas de que países que han optado por el comunismo han fracasado económica y socialmente. Os voy a preguntar de otro lugar. No a la práctica, sino a la teoría. Claro. ¿Cuál os gusta más, el fascismo o el comunismo? Hombre, el comunismo. El comunismo. Teóricamente, Pero en la práctica. En la práctica No ha salido bien nunca. Pero ni el fascismo ni el comunismo. no quieren dar. Ni nunca va a querer. Claro. ¿Vosotros daríais parte de vuestra riqueza para que lo tuviera o no? No. ¿Se lo necesitan? Yo sí. Yo lo veo un poco injusto porque a lo mejor uno se tira trabajando en el campo, por ejemplo, un agricultor trabajando día y noche, sobre todo antiguamente, con las técnicas que había, la poca tecnificación, y noche trabajando para que uno que esté en su casa se lleve la misma ganancia que él. Eso lo veo injusto. Depende muchísimo del contexto y la situación, es lo que dice él. O sea, la propiedad privada. Tú no puedes. La privada puede ser que te hayas ganado por mérito, ¿sabes? Exacto. Muy bien. ¿En qué año empezó la guerra civil? El 36. ¿La fecha? ¿Julio puede ser? No sé. ¿17 de julio. Vale. ¿Qué terminó? En el 1939, pero no sé qué día. En el 39, pero no sabía el día. No. El 1 de abril. Curiosamente, un día que se celebra en el resto del mundo, no en España, es como el Día de la Inocentada. Aquí es el 28 de diciembre, pero en el resto en Alemania, Francia, el 1 de abril. Después de escuchar a estos alumnos, he recordado una cosa. Hace 6 años tenía una alumna que le daba clase de inglés que de vez en cuando iba a su casa, me recibía al grito de ¡Arriba España! Se reía y enseguida le restaba importancia. Para mí, aquello era mucho más grave. Reflejaba uno de los mayores problemas de no enseñar correctamente en los institutos nuestra historia más reciente: la frivolización y la banalización de lo que ocurrió. Quizá el problema es que este tema no se habla en la familia lo suficiente, ni se llega a estudiar con calma en los institutos. Por eso le he pedido a mi profesora de historia del colegio que me resuma las razones por las que luchaba el bando nacional. Maripaz Marto. Los militares se levantan en defensa de una España tradicional y conservadora, en donde no cabe atisbo de ideales reformadores ni aperturistas. El catolicismo es su eje moral y religioso, y la Falange le aporta ese corpus ideológico del que carecía el levantamiento. Defienden ante todo la propiedad privada tradicional, al mismo tiempo que incautan los bienes de los represaliados desde el mismo instante en que estalla la contienda. Es por este motivo que en 1939 se crea el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que va a ser el brazo ejecutor de su ley homónima. El número de expedientes incoados a nivel nacional fue muy elevado, destacando la provincia de Granada como una de las que más reúne en su haber. Todo aquel considerado desafecto con el levantamiento militar era blanco de este tribunal, rico o pobre, obrero, labrador o profesor. Y a José Joaquín Quesada, mi profesor de historia del instituto, le he pedido que me cuente por qué luchaba el bando republicano. El golpe de Estado provocó en la España republicana la necesidad de defenderse y de mantener tanto la legalidad constitucional y democrática como las reformas que se estaban llevando a cabo. Sin embargo, el Estado quedó profundamente erosionado. El gobierno central se vio desplazado por centros de poder alternativos, dirigidos por partidos y sindicatos que habían recibido armas para defender a la República, pero que actuaban al margen de las decisiones gubernamentales y que priorizaron sus objetivos propios en ocasiones muy diferentes al mantenimiento de la legalidad. Por ejemplo, los anarquistas, que entendían que hacer la guerra y completar una revolución social, incluyendo la colectivización de los medios económicos, eran dos procesos paralelos e inseparables. La falta de una unidad de mando impidió que las operaciones militares y el esfuerzo económico para ganar la guerra resultaran eficientes, y fue una de las causas de la derrota.
Ahora que las razones de ambos bandos están meridianamente claras, le he pedido al historiador Nicolás Sesma que nos resuma el golpe de Estado en tan solo un minuto. Entre el 17 y el 19 de julio de 1936 se produjo un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Dicho gobierno había surgido de las elecciones de febrero de ese mismo año, 1936, elecciones que habían sido ganadas por una coalición electoral de fuerzas de izquierda y nacionalistas. La situación durante la primavera de 1936 no ayudó a calmar los ánimos. Fueron meses de intensa conflictividad, entre otras alimentada por fuerzas como Falange, que se dedicó al atentado terrorista, con contrarréplicas por parte de fuerzas de izquierda. Especialmente graves en este sentido fueron el asesinato del teniente Castillo, un teniente de simpatías socialistas de la Guardia de Asalto, en la noche del 12 al 13 de julio, y después, como réplica, el asesinato del líder del Partido Renovación Española, José Calvo Sotelo, también en la noche del 13 al 14 de julio, por una extraña combinación de militantes socialistas y miembros de la Guardia de Asalto, por lo tanto, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto acabó de convencer a algunos militares de participar en el complot, más porque no veían bien cómo podía acabar el movimiento complotista que por falta de convicción, como fue el caso del propio Franco. El caso es que finalmente el golpe de Estado se inició en el Protectorado de Marruecos el día 17 de julio del año 36 y después fue extendiéndose al resto de la península los días 18 y 19. Lo que sucedió en cada ciudad es prácticamente un mundo en sí mismo. El país estaba dividido en varias zonas controladas por los golpistas, zonas en las que el gobierno republicano más o menos tenía un control de la situación, aunque se produzca un cierto colapso del Estado, y zonas controladas por los revolucionarios, estos partidos y sindicatos obreros que habían sido armados. A partir de la imposibilidad de resolver esta situación, este golpe de Estado fracasado derivó en una guerra civil abierta entre el bando golpista y el bando de las autoridades republicanas. Creo recordar que fue Calvo Sotelo, el diputado conservador que, de no haber sido asesinado, hubiera encabezado el golpe de Estado, quien dijo que había que cortar un brazo para salvar un cuerpo. Lo escuché en la obra de teatro de Andrés Lima y de Juan Mayorga, 1936. Mediante una máquina de teletransportación que hemos colocado en un rincón de este viejo e histórico salón, vamos a traer hasta aquí a uno de los actores de la obra, a Paco Ochoa, para que nos interprete las palabras de Calvo Sotelo. Bienvenido, Paco. Es la primera vez que eres teletransportado, ¿no? Hola, David. Pues sí, y estoy un poco nervioso porque no sé si al desintegrarse mis partículas van a volver a conformarse en este mismo cuerpo. Te aseguramos que será así, no te preocupes. Vamos a ver. Y espero que sea la primera de muchas veces que utilices esta máquina maravillosa. Tenemos que adaptarnos al futuro. Sí. Cuéntame, Paco, como buen actor de teatro, ¿serías capaz de recitar con la voz de Calvo Sotelo la parte en la que habla de su condición de mártir y de esos miembros amputados? Me lo pones un poco difícil, la verdad. Si me permite, David, voy a beber un poquito de agua, ¿te parece? No beba agua, porque en realidad yo creo que sin el agua tendrás esa voz más rota y castrense que ayudará a meterte mejor en el personaje, ¿no crees? Bueno, vamos a intentarlo. Yo jamás quise ser un mártir, mucho menos un protomártir. Me considero únicamente un patriota incansable que consagró los últimos 5 años de su vida a... Sí, ¿por qué no decirlo? A conspirar. Sí, si se le llama conspirar a la meticulosa labor del cirujano que prepara la operación para amputar el brazo izquierdo de un enfermo con el fin de salvarle la vida, sí, yo he conspirado. Y muy bien, por cierto. Estremecedor. ¿No os parece, oyentes, que este segundo episodio del podcast bien se podría haber llamado Amputación? Paco, ¿cómo se le queda a uno el cuerpo después de meterse tanto en una persona así? Porque yo creo que con tantos bolos como habéis hecho has pronunciado más esas palabras salvajes que el propio Calvo Sotelo. ¿Eres consciente, no? Sí, soy consciente. Bueno, es verdad que como intérprete, David,
a mí me gusta siempre pasar por registros lejanos a mi forma de ser. También es cierto que nosotros, bajo la batuta de Andrés, afrontamos siempre lo que es la interpretación desde el juego. No hay un componente psicológico de transportarte a tal o cual situación tuya emocional, sino que partimos del juego y el texto te va guiando junto con Andrés a donde él quiere. Entonces, aparte que, si bien hay que decirlo, que estos textos están tan bien escritos y más allá de la ideología, las construcciones sintácticas eran bellas. Sobra decirlo, pero es cierto, eran intelectuales de la palabra y aunque no compartiera, daba gusto escucarle. Sí, la economía del lenguaje ha hecho un flaco favor a nuestra habla, ¿no? Y a mí eso me pasa cuando voy a un museo, por ejemplo, que siempre veo una obra que me gusta y digo, qué bonita, qué bien, qué guay, qué bella, pero no salgo de ahí, ¿no? Ya. Cuando hace un siglo seguro que enarbolábamos el lenguaje de otra manera, ¿no? Totalmente. Y armábamos el discurso de manera más bella, sí. Es cierto, es cierto. Ya fueran discursos bellos o discursos desagradables como en este caso. Sí. Claro, claro. Muchísimas gracias, Paco. A ti. Hace unos días me mandaron un vídeo en el que Esperanza Aguirre afirmaba algo así como que el golpe de Estado estaba justificado porque si no lo hubiera dado la derecha, lo habría dado la izquierda. Pues a su parecer, en el 34 los asturianos y el gobierno de la República ya lo habían intentado. Me permito dirigirme a Esperanza, que seguro que está enganchada a este podcast. Señora Aguirre, en este país se puede y se debe discutir de todo, pero esa reflexión pertenece al mundo de la distopía, o más concretamente al de la ucronía, es decir, ¿qué hubiera pasado si? Si ya es difícil intentar que se respete el trabajo de los historiadores respecto a lo que ocurrió, no creo que sea la mejor de las soluciones justificar actos violentos con argumentos ucrónicos y ficticios. En cualquier caso, animo al oyente a que lea al respecto y considere él mismo si el golpe de Estado lo habría provocado también la izquierda, y en ese caso, si hubiera sido de igual magnitud. De hecho, también os animo a que leáis el Premio Planeta del año 76, en el día de hoy, escrito por Jesús Torbado, donde él mismo recrea esta hipótesis. Sobre esto y el golpe de Estado estuve charlando con el propio Nicolás Sesma y con Azahara Palomeque. Hola David, ¿qué tal? Hola David, hola Zara, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Qué bello el olivar jimense. Y más aún si estoy acompañado de la cordobesa Azahara Palomeque, autora de Vivir peor que nuestros padres, publicado por Anagrama, y de Nicolás Sesma, que nos ha resumido antes el golpe de Estado, autor de Ni una ni grande ni libre, publicado por Crítica. Ambos son escritores y colaboradores en El País, y para mí, dos de las voces críticas más interesantes del panorama contemporáneo. Muy buenas a las dos. ¿Habíais estado alguna vez en un olivar tan inmenso? A ver, David, es que el olivar jiennense y el cordobés en realidad son el mismo. Es el mismo campo, lo dijiste tú en una presentación. Bueno. O sea que sí, obviamente había estado antes. Bueno, sí, es el mismo, se separan unas autovías, pero tienes razón, es el mismo olivar. ¿Y tú, Nicolás? Bueno, yo había estado más en el Somontano, en Vierge, o sea que no es un paisaje que se me haga extraño, pero bueno, conozco también los del sur, que son igualmente hermosos. ¿Es comparable el golpe del 34 con el del 36? Porque esa es la tesis que mucha gente conservadora de este país todavía defiende, ¿no? Que justifican en cierta forma el del 36 porque dicen que la bancada contraria ya lo había intentado en el 34. No es comparable el golpe, yo lo llamaría insurrección del 34 con el golpe del 36, porque primero estamos hablando de pues una España obrera, socialista, anarquista incluso, que no tenía como manera de que aquello tuviera éxito, y tenemos al fascismo de Hitler y de Mussolini ayudando claramente a las tropas franquistas, un pacto de no intervención del resto de las potencias democráticas que nos abandonó completamente, e incluso se obligó a
a las brigadas internacionales a que dejaran el país, que abandonaran el país. Entonces la República se quedó bastante sola, exceptuando el apoyo que sí tuvo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces yo creo que no es comparable, pero vamos, ni mucho menos el haber desencadenado toda una guerra donde se jugaba además esa lucha mundial contra el fascismo, que una insurrección obrera minoritaria. Ya lo decía Günter Grass en la última entrevista que concedió en vida, se la concedió a Juan Cruz y la recoge en su último libro. Juan Cruz decía, como tantos otros intelectuales y escritores, que la Segunda Guerra Mundial empezó en el 36, ¿no? Empezó con la Guerra de España, como la llaman en otros países europeos, o con la Guerra Civil llamada aquí en este. Fíjate, yo a mi juicio no se puede comparar lo que sucede en octubre del 34 con el golpe de Estado de julio del 36 por una cuestión de casi institucional, ¿no? Quien protagoniza el golpe de Estado en el 36 es una parte del Estado, son una parte de las Fuerzas Armadas del Estado. Las otras insurrecciones suelen venir, digamos, desde fuera y no tienen ninguna posibilidad contra un Estado que controla, digamos, todos los recursos que tiene generalmente un Estado de violencia y represión. Y me enfrento a otra cuestión propuesta por revisionistas o estos conservadores escépticos, similar. La guerra era inevitable, era una cuestión de tiempo. ¿Creéis que si hubiera ganado la derecha en febrero del 36, y esto es un ejercicio un poco ucrónico, distópico, la izquierda habría dado un golpe de Estado? Porque esa es otra de las tesis que defienden los conservadores de este país. Bueno, la guerra nunca es inevitable, ¿no? siempre se puede evitar la tragedia de alguna manera. Yo no creo que la izquierda hubiese dado un golpe de Estado porque tampoco había una trayectoria política de dar golpes de Estado de izquierda. Y luego recordemos que lo que pasó en la guerra después, ¿no? Es que la izquierda estaba completamente desorganizada, dividida, sin una unidad, sin un plan e incluso enfrentados entre ellos. Ahora, la guerra era inevitable. España dio una trayectoria desde todo el siglo XIX de pronunciamientos, ¿no? de golpes de Estado que al final pues tenían éxito y no había guerra civil, ¿no? Pues bueno, o había guerras civiles muy localizadas como las guerras carlistas. Entonces eso podría haber pasado, que hubiese sido un golpe de Estado sin guerra. Pero bueno, podrían haber pasado muchas cosas que ahora se ven desde la perspectiva del presente. Es el apartado distópico, por eso también el último que os propongo, ¿no? Porque yo creo que es sano cuando hablamos de la historia, primero hablar de la historia en sí, con todos los documentos que la avalan, y luego si eso echar un ratillo de distopía, cosa que no suelen hacer muchos políticos, que lo primero que hacen es soltar su idea distópica y el que hubiera pasado así, como si fuera una realidad inmanente, ¿no? En cualquier caso, Nicolás, ¿tú qué opinas? Sí, a ver, yo creo que Azara lo ha resumido muy bien. Ninguna guerra es inevitable y aún añadiría más, ninguna guerra civil es inevitable. Lo que pasa es que, bueno, es algo que sucede en varios países europeos. Lo que ocurre en España se enmarca, digamos, dentro de toda esta corriente de enfrentamiento entre dos maneras de ver la sociedad que son difícilmente conciliables. Entonces, esto de decir, bueno, es que si no hubiera hecho yo esto, usted habría hecho lo mismo. Bueno, bien, y si mi abuela tuviera ruedas, pues sería una bicicleta y no sería mi abuela. Bueno. Entonces, esto de la historia contrafactual tiene esta cosa que, bueno, como puedes inventarte, esto lo dejamos a vosotros, los novelistas, los narradores de ficción, pues tenéis la fortuna de, bueno, como haces tú, David, también en tu novela, basándote evidentemente en toda una serie de hechos, pero bueno, lo que dices tú a veces, ¿no? Esto solamente si Dios o el narrador lo quiere puede pasar, ¿no? Mirad, para terminar os voy a leer unas palabras del actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que dedicó a mi novela en un medio, y después os voy a hacer una pregunta. Si bien en lugar de leeroslas yo, qué mejor que os las lea él mismo. El pensamiento reaccionario español ha intentado valorar con la trampa de la equidistancia los acontecimientos de la guerra civil, porque no hay mejor manera de defender a un canalla que decir todos son iguales. La península de las casas vacías nos invita a visitar la barbarie, nos recuerda que se cometieron crueldades en los dos bandos, que hubo gente que convirtió en barbarie sus banderas de izquierda o de derecha, su poder sindical, su religión o sus órdenes militares. Pero lo que queda claro es que la responsabilidad histórica, y ahí no hay equidistancia posible, fue de los que provocaron un golpe militar en 1936,
Una guerra y una dinámica de enfrentamientos que causó todo el dolor vivido, un dolor que ahora puede sentir por dentro el lector de este libro. Una manera de acabar con la equidistancia es asumir la ambición literaria de contar toda la guerra, de reunir todos los acontecimientos, de convertir la violencia en una historia universal. ¿Es la equidistancia un instrumento de la derecha para no asumir la responsabilidad de ciertos políticos conservadores de la época? A ver, el problema con la equidistancia es que responde a esta noción de la guerra civil, de que todos nos volvimos locos y de repente sacamos las pistolas, un poco el cainismo español que se repite hasta la saciedad y que a mí me harta completamente, porque además lo que ocurrió pues está perfectamente enmarcado en sus circunstancias internacionales. Dentro del franquismo se fue promoviendo una memoria de la guerra que cambió con el tiempo. En un principio se habló de cruzada contra los rojos, del contubernio judeo-masónico, o sea, del enemigo, ¿no? El enemigo a abatir. Una vez que ese enemigo ya se había abatido porque estaba todo el mundo muerto o en la cárcel o en el exilio, pues entonces el franquismo cambió de discurso y empezó a decir cosas así como las que se siguen escuchando, ¿no? Que todos fuimos malos, que todos matamos, porque la guerra es así, pero como todos hemos sido iguales, porque aquí todo el mundo sacó las armas, lo que tenemos que hacer es reconciliarnos. Y ahí empieza la equidistancia de la que hablamos ahora, porque ese paradigma de la reconciliación al final pues se transfirió a la transición, ¿no? Y dentro de la transición no hubo prácticamente una memoria de la guerra civil, excepto como memoria negativa, o sea, como algo que no queremos repetir, en palabras de Paloma Aguilar, si no me equivoco. Entonces esa memoria negativa funcionaba, pero no hubo una memoria de la guerra civil en términos de reparación. Por eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de equidistancia, porque al final estamos repitiendo un patrón que se promovió desde el propio régimen franquista. El estudio de la guerra no se basa en la equidistancia de repartir las culpas y decir todos hicieron cosas mal. Evidentemente, todos hicieron cosas mal, y respecto a la represión revolucionaria, a la represión republicana, no cabe más que condenarla desde un punto de vista democrático. ¿Es igual esa represión que la represión franquista? Desde un punto de vista humano, lógicamente se puede equiparar, porque las víctimas son iguales, pero desde un punto de vista de lectura política de los intentos que hay dentro del campo republicano porque se acabe con esa represión injustificada, por encuadrar en tribunales, porque vuelva otra vez, digamos, el Estado a ponerse a encuadrar un poco mejor a la sociedad, y que deje de haber esa violencia caliente que hay en el verano de 36. Desgraciadamente en el lado franquista no encontramos, digamos, esas llamadas a dejar de tomar la justicia por su mano, que deje de haber venganzas, etcétera. Entonces, si la equidistancia es decir que todo el mundo se equivocó, pues nos va a ayudar muy poco a entender la historia, ¿no? Nicolás, Azahara, os dejo aquí, bien protegidos por estos árboles de troncos gruesos y centenarios. Necesito despejar la mente, y qué mejor que hacerlo por los llamados cerros de Úbeda. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo enorme, David, Nicolás. Siempre he mantenido que las mujeres fueron quienes más sufrieron la guerra y quienes después sostuvieron el país. En mi novela retraté a dos mujeres que se cruzan, una de cada universo paralelo y distinto que conformaron la España de aquellos años 30. Aprovechando que la periodista Esther Vaquero leyó la cabecera de este episodio, le he pedido que lea también el fragmento. Dos mujeres en el mismo país, Iberia. La una es republicana e ingeniera y trabaja en un liberatorio de prostitución erigido por Federica Montseny. Acude esta mañana a abortar al hospital. Obtendrá un tratamiento moral y de derecho, constituido para defenderla y ayudarla durante el proceso. La otra es franquista.
Quiso estudiar, pero no la dejaron. Está inscrita en la sección femenina falangista, donde le enseñan a coser, a tundir mantas y, en definitiva, a ser una esposa fiel y una buena ama de casa. Desciende la calle tapada de arriba abajo con tela negra y acude a misa. Se santigua al ver a una mujer embarazada y no casada. ¿Crees que existe hoy día todavía esa distinción entre mujeres? Creo que la puede haber todavía. Ahí no hay tanta ideología como en aquella época, tan marcada, ¿no? tan dividida, pero creo que la puede haber. Todavía hay muchas mujeres, ¿no? Esto que ahora, cuando digamos que te defines un poco como feminista, ¿no? Hay quien enseguida te pone la etiqueta de feminazi porque no vayas a ser una de estas un poco radical. Y sin embargo todavía hay gente que es muy conservadora, ¿no? Y o sea, ahora mismo en redes sociales se ven los dos extremos, ¿no? Estas que quieren ser como la perfecta ama de casa. Sí, eso pero afortunadamente hemos evolucionado y hay mucho entre medias, ¿no? Hay muchas aguas internacionales entre esas dos mujeres ahora mismo. Quizás se aprecia más si cogemos a una mujer de un pueblo y de una ciudad, ¿no? Esa distinción. Es posible, pero yo creo que cada vez más las mujeres de los pueblos, las jóvenes, ya están más conectadas, ¿no? Ahora mismo la comunicación influye muchísimo y están mucho más avanzadas que hace años. Y para ilustrar mejor la época y el momento, y la arenga de varias piezas importantes de aquel ajedrez, aquí dos discursos que pedí que leyera otro de los actores de la obra teatral 1936. El gallego Antonio Durán Morris comenzará con el discurso de Queipo de Llano. ¡A las armas! La patria está en peligro y para salvarla unos cuantos generales hemos asumido la responsabilidad de ponernos enfrente de un movimiento salvador que triunfa por todas partes. ¡Viva España! Nuestros valientes legionarios irregulares, hombres de rompe y rasga, han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Estamos decididos a actuar con arreglo a la ley, con firmeza inexorable. Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas. Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros, que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad. Y ya que estás, Antonio, léeme también el de Unamuno. Estáis esperando mis palabras. Me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. A veces quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Acabo de oír el necrófilo e insensato grito «¡Viva la muerte!». Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como perito en la materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente. El general Millán Astray es un inválido. No es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es un inválido de guerra. También lo fue Cervantes, pero desgraciadamente en Iberia hay actualmente demasiados mutilados. Y si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Me atormenta pensar que el general Millán Astray pudiera dictar las normas de la psicología de la masa. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes es de esperar que encuentre un terrible alivio viendo cómo se multiplican los mutilados a su alrededor. Este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Porque para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en Iberia.
Y ahora que vuelvo a este salón de los espejos de Baeza, donde tantas veces cantó el poeta Lorca, terminaré el episodio cantando un fragmento de La Tarara. Tiene la tarara un vestido blanco que solo se pone en el Jueves Santo. La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo. Luce mi tarara su cola de seda sobre las retamas y la hierba buena. La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo. Las Cuatro Heridas es una producción de Ser Podcast escrita y narrada por David Uclés. Producción Valentina Rojo. Realización sonora Roberto García. Canción original Isamil 9.